Buenos días, licenciada Marisol Tejada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Los integrantes son Jacqueline Alejandra Rodríguez Vázquez, Reina Guadalupe Escamilla de Campos, David Natanael Alvarado Juárez, Damaris Margarita Escamilla de López, Catherine Rosemary Argueta de Melgar, Wilber Ernesto López Arias. A nosotros nos ha tocado las hernias y les voy a dar una reflexión. Una persona es grande cuando comprende, cuando se coloca en el lugar del otro, cuando obra no de acuerdo con lo que espera de ella, sino de acuerdo con lo que espera de sí misma. Algunas personas tienen valor, otras tienen precio. Les hablaremos acerca de las hernias. Y la introducción, las hernias se presentan cuando una parte de un tejido interno o un tejido sobresale a través de un área muscular débil. La mayoría de las hernias ocurren en el abdomen. Las hernias son comunes, pueden afectar a hombres, mujeres y niños. La combinación de debilidad y esfuerzo, como levantar cosas pesadas, pueden contribuir a su aparición. Algunas personas nacen con músculos y abdominales débiles y tienen más probabilidades de herniarse. El tratamiento consiste habitualmente en cirugía para reparar la apertura de la pared muscular. Las hernias no tratadas pueden causar dolor y problemas de salud. ¿Qué es? Ahora les daré el concepto, ¿qué es una hernia? Una hernia son partes de órganos o tejidos grasos que se salen por un punto débil en el músculo circundante u otro tipo de tejido. Comúnmente ocurre debido al aumento de la presión en un área debilitada del cuerpo. Un ejemplo es en la separación de dos músculos. Cuando se ha debilitado, como que se desgarra y ahí sale un tejido y ahí se hace la hernia o el bultito. El tipo de hernia que usted tenga depende de la ubicación. Las hernias más comunes son la hiatal, que es hiatal el estómago, que está en el estómago, inguinal, que está en la ingle, umbilical en el ombligo e incisional después de una intervención quirúrgica. A mí me ha tocado hablarles un poco acerca de la hernia epigástrica. Una hernia epigástrica es una parte del intestino que empuja hacia el exterior o a través de los músculos abdominales entre el ombligo y el pecho. Estas ocurren entre los dos músculos rectos del abdomen, la línea alba, que es la que se les nota más a las embarazadas. Pues ahí hay como un desgarre entre esos dos músculos y sobresale, dice que tejido graso o puede ser parte del intestino. Signos y síntomas de las hernias epigástricas. Incomodidad en ciertas posturas. En casos graves se pueden llegar a notar una voladura, señal de obstrucción en las hernias. Dolor que puede mutar a la espalda. ¿Cómo se diagnostican las hernias epigástricas? Los médicos pueden diagnosticar una hernia haciendo una exploración, palpando, que permite detectar un bultito y preguntándole también por los síntomas. También por qué ocurren las hernias. Por levantar cosas pesadas, por muchas intervenciones quirúrgicas y también por tomar esteroides. Tratamiento de hernias epigástricas. No existe un tratamiento preventivo o paliativo para las hernias epigástricas. La única forma de eliminarla es realizando una cirugía, que en muchos casos puede ser la laparoscopía, que son 4 incisiones en diferentes puntos del estómago. No es abierta, sino que son 4 puntitos que les rompen la piel, entonces para poder llegar y poder corregir la hernia. Lo que sí es importante y a donde se debe seguir rigurosamente tratamiento es posterior a la cirugía. Se debe tener un periodo de reposo, así como una dieta que estructure una carencia de esfuerzo, ir al baño. También se puede evitar la carga de cosas pesadas, el ejercicio pesado y el esfuerzo inadecuado. Muchas gracias, este ha sido mi aporte. Buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Catherine Rosemary Argueta de Melgar.
Continuando con nuestra exposición, voy a hablarles un poco sobre la hernia inguinal. La hernia inguinal es una protrusión o la salida al exterior, es decir, de una zona de debilidad según la pared que lo contenga. Alrededor de un 75% de las hernias que se presentan son en esta zona. Los pacientes presentan molestias o un poco de dolor, sobre todo al realizar un tipo de fuerza o también al caminar. Cabe mencionar de que si el paciente presenta estos síntomas debe de acudir inmediatamente al médico para ponerse en control o por consiguiente seguir el tratamiento quirúrgico, ya que se encuentra en riesgo el asa intestinal herniada. También es posible la aparición de hernias inguinales que no manifiestan un bulto en esta zona, es decir, de que solamente sienten las molestias al realizar un tipo de fuerza o también al toser. El órgano que afecta esta hernia inguinal, ya antes lo mencionamos, es en la zona de la ingle, específicamente por la protrusión o la salida de esta que es en la pared abdominal en la ingle. Ahora bien, la hernia inguinal puede crecer a tal grado de que este bulto puede llegar hasta el escroto, produciéndolo este nivel de bulto hacia los testículos. Existen dos tipos de hernias inguinales, son la hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. La indirecta son con más frecuente la causa congénita, es decir, de que nacen con ellos, y mucho más frecuente es en los varones. Se debe a la alteración durante el desarrollo fetal que se lleva pues en aquel anillo inguinal por donde pasan los testículos hacia el escroto, es decir, de que este no se cierra bien, favoreciendo posteriormente el paso del intestino. La hernia inguinal directa, se debe a la degeneración y la pérdida de fuerza, es decir, por aquel tipo de fuerza que ha realizado la persona. A veces puede afectar pues el tipo de trabajo que tiene y cuántos años lleva en ello, y al realizar este tipo de fuerza también es la aparición de esta hernia inguinal. Estas también tienen que ver, aparte de la fuerza que se ha ejercido, independientemente del trabajo en que la persona labore, es también por las historias familiares. Si han habido familiares en los que han presentado hernia también, pues es la razón por las historias familiares, las roturas musculares, también por la desnutrición, también al toser de forma crónica, el sobrepeso y la obesidad. Son estos que se ven incluidos en la aparición de la hernia inguinal. Entre los signos y síntomas, la aparición de un bulto a nivel de la zona inguinal o del escroto. El bulto suele aparecer y desaparecer en función, pues si el intestino sale o se regresa al abdomen. El bulto puede ser empujado con el dedo y desaparecer como consecuencia. También haber llevado el intestino hacia el interior de la cavidad abdominal. En ocasiones el bulto puede ser asintomático, producir una sensación solamente como una ocupación o una molestia en la zona inguinal. A veces puede percibirse el dolor o no, y puede ser intenso también en algunas ocasiones. ¿Cómo se diagnostica la hernia inguinal? El diagnóstico de una hernia inguinal consiste en la palpación que hace el médico en el examen físico de la persona. Es decir, que suele solicitar al paciente, mientras está realizando este tipo de examen, de que él tosa para ver si la hernia sale o no de la cavidad abdominal. En algunos casos puede estar indicada la realización de prueba de imagen en una ecografía. El tratamiento de la hernia inguinal en adultos pues es quirúrgico. Se realiza cuando la hernia inguinal produce síntomas con dolor, problemas estéticos o algunas complicaciones. En niños y jóvenes se operan siempre para prevenir complicaciones futuras. La cirugía suele hacerse siempre
de manera ambulatoria consiste en reintroducir el intestino en la cavidad abdominal donde se ha salido y generalmente se coloca una malla. Existe también con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. La cirugía abierta suele realizarse con anestesia general y se realiza una incisión en la ingle. Luego se empuja el intestino hacia el interior del abdomen y se fortalece la pared inguinal de esta manera con la colocación de una malla, como ya se los mencioné anteriormente. En la cirugía laparoscópica, en esta el cirujano realiza de 3 a 5 incisiones pequeñas en la parte inferior del abdomen. Luego se inserta un dispositivo médico llamado laparoscopio a través de la incisión que ya se ha realizado. Este dispositivo pues es una sonda delgada e iluminada con una cámara con el extremo y esto le permite al cirujano ver dentro de su abdomen. Se bombea un gas a la hora de introducirlo en el abdomen para ampliar el espacio. Esto le da al cirujano pues tener una amplitud y observar y realizar bien la labor. Otros instrumentos que se introducen a través de esta incisión, el cirujano utiliza para reparar la hernia. Se hará la misma también reparación en la cirugía abierta. Esto ha sido toda mi participación con la hernia inguinal. Ahora continuará mi compañero. Tengan un cordial saludo, compañeros. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la hernia femoral. Patología. Una hernia se presenta cuando los contenidos del abdomen irrumpen a través de un punto débil o ruptura de la pared de músculos del vientre. O sea que cuando sale y se hace como una pelotita afuera, o sea, irrumpe algo anormal. Anatomía del órgano afectado, lo normal y lo normal. Normal. El tracto digestivo contiene un sistema complejo de órganos que convierte los alimentos que ingieres en energía y elimina los residuos que tu cuerpo no puede digerir. O sea que tiene la función de dividir y con la ayuda de lo que es los músculos internos y externos del esfínter, que funcionan como válvula en el sistema digestivo. Lo anormal. La obstrucción intestinal es un bloqueo que no permite que pase comida ni líquido a través del intestino delgado o intestino grueso. Las causas de lo que es la obstrucción intestinal pueden incluir franjas fibrosas de tejido en el abdomen que se forman después de lo que es una cirugía o una hernia, y también por determinados medicamentos o constricciones de un intestino inflamado causada por ciertas afecciones como la enfermedad de la diverticulitis. Y se dice que también sin tratamiento las partes obstruidas del intestino pueden morir, lo que provocaría problemas graves. Concepto. Una hernia es la protrusión de vísceras contenidas en la cavidad abdominopelviana. Como pueden observar ahí en la imagen, está lo que es la hernia y ha hecho una protrusión, que es lo que anteriormente medio les había dicho, que es una parte que se proyecta afuera desde una superficie. Y ahí en la imagen podemos observar que se hace como que es la pelotita
y viceversa. Etiología. La causa exacta de la hernia femoral y otras se desconoce la mayor parte del tiempo, ya que esta puede nacer en un área debilitada del canal femoral o el área se va debilitando con el tiempo. Y el esfuerzo puede contribuir al debilitamiento de las paredes musculares. Signos. La hernia femoral normalmente es asintomática y por lo general solo se presenta como una protuberancia en el músculo cerca de la ingle. Y también se dice que hay los síntomas pueden aparecer dependiendo de lo que es el tamaño de la hernia y puede causar unas molestias al levantar o hacer esfuerzo o cargar peso. Y también puede dar un signo de que este impide el flujo sanguíneo a lo que son los intestinos. Los síntomas de estas pueden ser náusea, vómito, dolor abdominal, hipocólico intermitente, estreñimiento, inflamación del abdomen. Y, ya y también se dice que en situaciones donde la hernia no se corrige a través de una cirugía, la persona puede presentar complicaciones que ponen en riesgo la vida, porque puede haber lo que es la interrupción del flujo sanguíneo, o sea que el flujo sanguíneo no va a ser su recorrido lo normalmente. Medio de diagnóstico, examen físico. El médico le preguntará sobre lo que son los antecedentes, a lo que es el paciente, los antecedentes y los síntomas que ha presentado. Y también para evaluar el caso, el médico puede sospechar que tiene una obstrucción intestinal como primer punto. También si tiene el abdomen hinchado o le duele cuando el paciente o el médico le hace lo que es la palpación. Y también si hay un bulto en el abdomen. Y también se puede hacer con lo que es un estetoscopio, que esto lo hace el médico y escucha los sonidos del intestino. Y allí se puede observar en la imagen lo que es la mano del médico haciendo una palpación en lo que es la hernia. También está la radiografía, que esta confirma lo que es el diagnóstico de una obstrucción intestinal. Y es posible que también el médico recomiende realizar una radiografía del abdomen. Sin embargo, algunas obstrucciones intestinales no pueden ser detectadas con lo que son las radiografías. Y también se dice que se puede hacer un ultrasonido del área abdominal y de la ingle, ya que esta sí puede confirmar el diagnóstico o establecer una sospecha de una hernia femoral. Y la tecnología de imagen puede mostrar el defecto en la pared muscular, así como el tejido sobresaliente, o sea, la chibolita que va saliendo, la que se hace, es la hernia. Tratamiento. Las hernias inguinales y femorales requieren reparación quirúrgica, especialmente si estas están causando algún nivel de molestia. Se puede realizar una cirugía abierta o una laparoscópica.
Las complicaciones de estas pueden ser lo que muerte de tejido, que es la obstrucción intestinal, puede cortar el suministro de sangre a una parte de su intestino. O sea, que esto puede causar la falta de sangre, hace que la pared intestinal muera. Y ahí está una imagen de que más o menos se puede ver la muerte de tejido. Intervenciones. Valorar estado de la piel, como por ejemplo una infección, que puede ser la peritonitis, que es una infección en la cavidad abdominal y es potencialmente mortal, que requiere atención médica inmediata y a veces una quirúrgica, y lo que es el control de náuseas. Y esto sería todo de mi parte. Tengan todos muy buenos días, licenciada Marisol Tejada y compañeros. Mi nombre es Reina Guadalupe Escamilla de Campos del Técnico 3A. Este día les voy a hablar un poco acerca de la hernia incisional. Como su nombre lo indica, es la salida o protuberancia de tejidos o órganos a través de una cicatriz de herida quirúrgica abdominal. Por ejemplo, sería, digamos, una cesárea. Entonces, a un paciente en una cesárea un largo tiempo le puede dar una hernia incisional. Otro ejemplo sería de la apendicitis. Entonces, ¿por qué es causada? Por la debilidad de los tejidos del músculo y del abdomen. ¿Qué aumenta el riesgo de una hernia? Una edad avanzada, obesidad, mala nutrición, embarazo, infección previa en el área de insucción, fumar, esfuerzo durante las evacuaciones intestinales, al toser o al elevar cosas pesadas, más de una cirugía en la región abdominal. Es también una de las principales causas de la hernia incisional. ¿Cuáles son sus síntomas y signos de una hernia incisional? Dolor, náuseas, vómitos, inflamación o protuberancia previa, distensión abdominal. Un tratamiento de hernia incisional sería: las hernias incisionales no se curan por sí mismas y requieren intervención quirúrgica para separarla. Existen dos tipos principales: cirugía para tratar una hernia incisional, cirugía abierta, y laparoscopía mínimamente invasiva. Una intervención de enfermería sería explicarle al paciente que no realice esfuerzos físicos y excesivos. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre la hernia umbilical. Primeramente hay que saber qué es una hernia umbilical. Una hernia umbilical esta se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales y esta se da cerca del ombligo. Entre ellas existe una conexión esencial para el funcionamiento del sistema circulatorio, en donde el corazón es el motor y que ésta bombea la sangre y que recorre nuestro cuerpo. Y los vasos sanguíneos son los conductores por donde circula la sangre. ¿Cuándo debe de consultar a un médico? Si sospecha que tu bebé tiene una hernia umbilical, habla con el médico del bebé y este tiene que buscar una atención
de emergencia. Si tu bebé tiene una hernia umbilical, además de lo siguiente, tiene que padecer de dolor, empieza a vomitar o tiene sensibilidad o hinchazón o decoloración en el sitio de la hernia. Puede ser que sea anótico o, o esté como amarillito. Las pautas para los adultos son igual como parecidas. Y tiene que hablar con el médico si tienes un bulto cerca del ombligo y tiene que buscar una atención de emergencia. Si el bulto se vuelve más doloroso y sensible al tacto, o sea, al tocar o al palpar el sitio de la hernia. Las causas. Durante la gestación, el cordón umbilical pasa a través de una pequeña abertura en los músculos abdominales del bebé. Esta abertura normalmente se cierra justo después del nacimiento. En los adultos es demasiada presión abdominal y contribuyen a las hernias umbilicales. Las causas del aumento de la presión en el abdomen incluyen obesidad, embarazos múltiples, que quiere decir que una mujer ha tenido demasiados o muchos embarazos. Los factores de riesgos. Las hernias umbilicales son más frecuentes en los niños y especialmente a los bebés prematuros y en aquellos con bajo peso al nacer. Las complicaciones. Las complicaciones en los niños de una hernia umbilical son poco frecuentes. Las complicaciones pueden producirse cuando el tejido abdominal se sobresale y queda atrapado y no se puede empujar para que vuelva a la cavidad abdominal. La anatomía. Las deformidades de la pared corporal ventral del cuerpo, que es el tórax y el abdomen, incluyen ectopía cordis, la ectrofia de vejiga y las malformaciones de la pared abdominal. El orificio umbilical contribuye a una zona de debilidad en la pared anterior del abdomen. Confluye el ligamento redondo del hígado y que ésta se inserta en el contorno del orificio, dividiéndose en dos ramas, y éstas se forman en el arco superior y los ligamentos correspondientes en ambas arterias umbilicales. El tratamiento para la hernia umbilical es la cirugía. Realmente es efectivo para evitar los órganos internos y que sobresalgan más debido a la debilidad de la capa muscular. Fisiopatología umbilical. Si tu médico de cabecera te pregunta cuáles son los síntomas y te examinará el abdomen para determinar si se recomienda una cirugía o un tratamiento alternativo. Las complicaciones. Las complicaciones son posibles de cualquier operación. Incluye una reacción inesperada a la anestesia o una hemorragia excesiva o una infección. Intervenciones de enfermería. Garantizar la inmovilización estricta del paciente o en posición semifólia. El manejo del dolor del medicamento según la necesidad. Y monitorear al paciente. La conclusión. Es importante conocer los diferentes tipos de hernia y conocer los riesgos y las complicaciones para orientar a los pacientes sobre su diagnóstico y su tratamiento. Recomendaciones para prevenir las hernias. Cuidar la postura en todo momento, no dormir en posiciones incómodas,
sentarse bien, evitar el uso excesivo de zapatos con tacones altos, realizar las labores domésticas con calzado cómodo. Y esto es todo de mi parte, gracias. Tengan muy buenos días, licenciada Marisol Tejada y compañeros. Pues en esta ocasión yo seguiré hablándoles acerca de las hernias. Yo les hablaré de la hernia hiatal. Entre las generalidades de la hernia hiatal, tenemos que la hernia hiatal se produce cuando la parte superior del estómago se hincha y sobresale a través del diafragma dentro de la cavidad torácica. Ya les mostraron una imagen donde esto se puede esclarecer y donde podemos ver donde el sistema digestivo se ve afectado por esta hernia. Entre los órganos afectados por la hernia hiatal está el estómago. Aquí podemos observar el estómago en su estado normal, sin presencia de una hernia hiatal. Pues aquí podemos observar las partes del estómago, que sería el esófago, el fundus, membrana mucosa, cuerpo, píloro, antro, capas musculares y duodeno. Esto sería lo normal del estómago sin presencia de una hernia. Y aquí está lo anormal. Pues aquí podemos observar ya la presencia de la hernia y pues aquí el estómago ya está en estado anormal, donde podemos observar que el estómago ha sido afectado, al igual que el esófago. Aquí con el puntero, esto que estoy señalando sería la hernia hiatal, ya como tal, pues afectando el estómago y parte del esófago. Aquí tenemos el esófago, este sería el esófago en su estado normal, sin presencia de la hernia. Y aquí está lo anormal. Aquí sí podemos observar cómo pues, el esófago está siendo afectado por la presencia de esa hernia. Aquí tenemos el diafragma, tenemos el estómago y tenemos la hernia que está entre el estómago y el esófago. Esto sería lo anormal del esófago ya con la hernia presente. El concepto de hernia hiatal es la porción superior del estómago que asciende hacia el tórax a través de una pequeña abertura que existe en el diafragma, hiato diafragmático. En la etiología tenemos que la hernia de hiato se produce cuando la parte superior del estómago protruye a través del músculo grande que se separa del abdomen, que separa el abdomen del tórax, en este caso el diafragma. El diafragma tiene un pequeño orificio hiato a través del cual pasa el tubo de alimentación, que es el esófago, antes de unirse al estómago. Prácticamente lo que está diciendo es que cuando aparece la hernia hiatal, parte del estómago asciende hacia el esófago, atravesando el diafragma, asciende al esófago y ahí es donde se posiciona la hernia. Entre los signos y síntomas de la hernia hiatal tenemos la acidez estomacal, la regurgitación de comida o líquido a la boca, retroceso de ácido estomacal al esófago, el famoso reflujo ácido, dificultad para tragar, dolor abdominal o dolor en el pecho, sentirse lleno poco después de comer, falta de aire, vómitos con sangre o heces de color negro que pueden indicar sangrado gastrointestinal. Todos estos son síntomas y signos que nosotros tenemos que poner atención si observamos la presencia de estos síntomas. Es posible hernia hiatal. Entre los medios de diagnóstico tenemos la radiografía y la endoscopía. Y también tenemos el tratamiento para esta hernia. Está el tratamiento con medicamentos, que serían antiácidos que neutralizan el ácido estomacal, medicamentos para reducir la producción de ácido, medicamentos que bloquean la producción de ácido y curan el esófago. También entre los tratamientos está la cirugía.
A veces una hernia de hiato requiere cirugía. La cirugía se suele usar para las personas a quienes no les ha funcionado los medicamentos para aliviar el ardor del estómago y el reflujo del ácido, o que tienen complicaciones como una inflamación grave o estrechamiento del esófago. Pues tal vez repitiendo lo que dice la diapositiva, a las personas que no se les hace funcional el tratamiento con medicamentos también está la cirugía, que es un poco más efectiva en el caso de que no surja efecto con medicamentos. Entre las posibles complicaciones está la aspiración pulmonar, el sangrado lento y anemia ferropénica debido a una hernia grande. También está la estrangulación, obstrucción de la hernia. Esas son las posibles complicaciones. Y ya para ir finalizando, entre las intervenciones de enfermería está el mantener posición Fowler para evitar reflujo de jugo gástrico, que es algo bastante básico. Cualquier persona que presente una hernia hiatal, tenemos que tenerla en posición Fowler. Evitar comidas condimentadas, en este caso comidas con demasiada pimienta, demasiada sal, demasiados condimentos que pueden afectar más lo que es el estómago y pues el diafragma también. El esófago y el estómago. También esperar tiempo prudencial después de cenar y antes de dormir. Y aquí observamos una imagen con la hernia hiatal. Aquí podemos observar el esófago, podemos observar el esfínter esofágico, el ácido gástrico o líquido estomacal. Y aquí está el estómago. Y en la imagen de abajo también podemos observar ya la presencia de la hernia. Y podemos ver cómo ya la hernia ha afectado lo que es el esófago y el estómago, ya que una parte del estómago asciende hacia el esófago, pasando por una pequeña abertura del diafragma. Aquí ya está presente la hernia y podemos observar los daños que causa esta hernia. En conclusión, es importante conocer los diferentes tipos de hernias y conocer los riesgos y complicaciones para orientar a los pacientes sobre su diagnóstico y tratamiento. Recomendaciones para prevenir las hernias. Muy importante. Cuida tu postura en todo momento, no duermas en posiciones incómodas, camina de una manera adecuada, siéntate bien, evita el uso en exceso de zapatos con tacones altos, en el caso de la mujer, realiza las labores domésticas con calzado cómodo, flexiona correctamente la rodilla cuando levantes peso. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención prestada.